106.5. 9:25 minutos en el sol de la mañana. Tenemos como invitado a Daniel Pou, que es un especialista en varias cosas, en políticas públicas, en política internacional, pero también en política nacional. Daniel, quiero aprovecharte. ¿Cómo tú miras lo que está pasando en términos electorales, empezando con las elecciones municipales que son dentro de 1 mes y 10 días? Sí, sí. ¿Cómo tú evalúas el ambiente ahora mismo? Bueno, yo dije aquí mismo sentado hace más de año y medio que el próximo proceso electoral iba a ser complejo y complicado. Así es verdad, lo dijiste. Complejo porque el modelo político estaba llegando a un nivel de agotamiento que ya incluso había socavado las prácticas democráticas dentro de los partidos. Los partidos actúan más bien como cárteles económicos y eso definitivamente ha traído como consecuencia que el liderazgo natural, lo que es el hombre político en los partidos, hoy en día brilla por su ausencia. La mayoría son personas con una visión corporativa de lo que es la política, cortoplacista, sin tomar en cuenta las consecuencias de todo lo que se ha ido trenzando a nivel de los partidos. Los partidos están agotados en República Dominicana. Y como dijo José La Luz los otros días, son cascarones. Son cascarones. Definitivamente. Dense cuenta que el debate político no es ni siquiera sobre programas. El debate político es sobre posiciones, personas, ventajas, etcétera. Lamentable. Hay algunas consignas sin contenido rodando en el ambiente político. Luis habla del cambio, vamos a ver qué tiene ese saco dentro, el cambio, porque el país lo que requiere son transformaciones. Los cambios son bidimensionales, las transformaciones son tridimensionales. Y ¿Tú puedes explicar eso, Popo? Porque eso es muy complejo. Además, no hemos desayunado aquí. Tú no te habrás desayunado. El cambio es bidimensional y la transformación es tridimensional. Bueno, lo bidimensional es lo que podríamos llamar el plano aparente. Lo tridimensional es lo sustancial, el contenido. Y aquí vamos hacia la quinta dimensión. Pues ya. O sea, en febrero, ¿quién piensa tú? Primero bidimensional, después tridimensional y ahora están hablando de quinta dimensión. Vamos a lo concreto. Sin un pancito con aguacate ni nada. En febrero hay elecciones congresionales para elegir alcaldes. PLD, PRM, elecciones municipales, y Fuerza del Pueblo. ¿Qué tú piensas que va a pasar con cada una de esas tres organizaciones en las elecciones municipales? Mira, hay que tener varias cosas presentes. Y una de ellas es que el liderazgo no se transfiere, ni las preferencias electorales. Hay que tener mucho cuidado. Debido a la falta de fortaleza de la mayoría de organizaciones políticas, yo creo que los que quieran salir más o menos en condiciones decentes en estas elecciones municipales van a tener que hacer un esfuerzo. Hoy en día se presenta una dificultad para el liderazgo local que se expresa en las elecciones municipales. El debate y las expectativas están hacia arriba. Tú le preguntas a la población, ¿quién va a ser el candidato? Yo he estado en pueblos, el candidato alcalde, la gente no sabe. En días pasados, estando en una entrevista con un amigo dirigente de un grupo político, cuando empezamos a desglosar él ni siquiera sabía de que los de él. O sea, ¿Lo de su propio partido? Sí, o de sus aliados, etcétera. O de la coalición a la que lo Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede, señores? Que el tema del poder en República Dominicana se ha concentrado en una sola instancia. Y el liderazgo local va a presentar muchas dificultades para poder lograr sus propósitos en estas elecciones municipales. Es más, yo fui de lo que sugería aquella vez que las elecciones municipales, congresuales y presidenciales se unificaran. ¿Por qué? Porque esto permitía crear una sinergia
una sinergia interesante entre las tres instancias. Y dije, y lo peligroso de las elecciones municipales es que como son elecciones donde el liderazgo local es el que se enfrenta uno con otro, y en los pueblos, sobre todo en las provincias pequeñas, los líderes viven frente a frente uno o al doblar y hasta tienen parentesco entre ellos. Esto puede desatar unos demonios que conlleven una situación muy alta de violencia. Porque entonces la manera de disolver ese esquema era unificando todas las elecciones en mayo. Pero como aquí todo el mundo aspira a fórmulas, es uno de los problemas que no se pudo concitar. Ahora mismo hay aquí personas que están saboteando, utilizando la teoría del espejo, las elecciones municipales. Yo no estoy seguro todavía de si se van a desarrollar en febrero. ¿Cómo sí? Todavía no está seguro. Claro que sí, porque hay gente que la está torpedeando. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidad de ganar. Porque aquí hay gente que ahora es que se ha venido a dar cuenta que sus partidos no tienen estructuras ramificadas y coordinadas a nivel nacional. Y su participación puede crear un feedback muy negativo con relación a las elecciones principales. Hablas del PRM y la Fuerza del Pueblo. Grupos minoritarios no son la mayoría. No, grupos grandes. Pero ellos no pueden impedir que la... No, pero... Es que ya están inscritos, Pablo, los candidatos. Pero eso no importa, Oli. Es decir, ya cada partido tiene depositado. Sí, pero cada partido tiene depositado, pero si se presenta una situación como la que se ha venido proyectando en estos momentos... Aquí hay gente que se dedica 24 horas por los medios de prensa, por las redes sociales, a bombardear la legitimidad del proceso electoral, sobre todo el de febrero. Ya uno puede ver el nombre y el apellido. Así es. Entonces, eso tiene que tener algún propósito, o es un despropósito irracional por hablar mal de alguien, por descalificar a la Junta. Yo no creo que sea un ejercicio. ¿Tú crees que es una estrategia? Es parte de una estrategia. Ok, María Elena. Quiero irme a mayo, a las elecciones presidenciales. Pero falta mucho, María Elena. Bueno, pero son importantes también. Durante un tiempo miles de personas marcharon, la llamada Marcha Verde. Se oponían a la forma en que este gobierno manejaba el tema de la corrupción y a la impunidad. Pero ese grupo se disolvió por la forma de dirección, porque no se convirtió en una opción para las elecciones, por una serie de razones que no vale la pena analizar ahora. Eso es lo que se llama en política, en ciencia política, un grupo difuso. Bueno, pero el descontento está ahí. Sí. Pudo captar, ese grupo captó durante un tiempo a esa masa descontenta. Mi pregunta es, Abinader, que es el principal de la oposición, a menos que tú me digas algo contrario, pero así se percibe, ¿puede captar esos grupos descontentos con los gobiernos PLDistas que pedían cero corrupción, cero impunidad? Sí. Bueno, Luis Abinader, en términos numéricos, es el exponente más ponderable de la oposición. Luis Abinader tiene una situación bastante cómoda, no tiene historia política, o sea que no hay nada que endirgarle negativo. Tiene, en la última medición que yo recuerde de encuestadora seria, tenía la tasa de rechazo más baja, un 4%, que eso es insignificante, porque hasta dentro de tu propia casa te puedes rechazar el servicio doméstico, y eso tú lo tienes que tener claro. Y ahora, indiscutiblemente que como oposición, Leonel Fernández ha desplazado a Abinader a un segundo plano. ¿Cómo? ¿Siente que Leonel lo ha desplazado? Lo ha desplazado a un segundo plano. Y de apoyo electoral, ¿cómo ve la participación del doctor Fernández? Mira, sí. Esa masa de la Marcha Verde. Vamos por partes. Entonces sería con Leonel. No. Ahora, ¿qué sucede con el grupo de la Marcha Verde? Ajá. No creo. Aquí hay una franja. Déjame hacer esta acotación. Aquí hay una franja de ciudadanos que aparecen en todas las encuestas serias,
de un 32%, 33% que no se siente identificado con nadie, de acuerdo a las últimas encuestas de envergadura que se hicieron. Ahí puede estar gente de la Marcha Verde, ahí puede estar gente que sencillamente se siente decepcionada del sistema de partidos, etcétera. El sistema de partidos aquí, cuando tú examinas las encuestas internacionales, por ejemplo, el Latino Barómetro de las Américas, se encuentra en el segundo peldaño más bajo de credibilidad y confianza en la población. El sistema de partidos. Pero la gente es de los partidos. Entonces, claro, porque es la única vía que tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa gente, por lo general, tienen algunas indefiniciones, pero esa gente tiene un sentido crítico. Una parte de esa gente muy numerosa, yo me atrevo a augurar que se va a ir con el PRM. Y sobre todo, en un momento el PRM llegó a convertirse en la retaguardia de la propia Marcha Verde. En definitiva, o sea, el PRM iba detrás de la Marcha Verde. Hubo una simbiosis ahí muy interesante. Es la primera vez que un movimiento social le toma la delantera a un partido político, un movimiento social difuso como era la Marcha Verde. Y hoy en día muchos incluso integrantes de la Marcha Verde están postulándose en posiciones. Es una pena eso. En el PRM. Es una pena que se hayan diluido. Porque era muy difuso. Porque la Marcha Verde le hizo al gobierno una oposición interesante. Sí, pero el gobierno escuchaba a la Marcha Verde. Pero el problema de la Marcha Verde es que se dejó contaminar. Claro. Definitivamente. No tuvo claro desde el principio. ¿Por qué? Porque no era un movimiento orgánico, era un movimiento muy emocional. Pero interesante, sí, emocional, pero interesante. La Marcha Verde que dice que gran parte hay indecisos, ahí algunos que quizás optarían por ninguno, pero podrían irse con Abinader. Ahora uno no los ve identificados con Fuerza del Pueblo. No. Ellos tienen una... Se oponían a señores, es que Leonel Fernández, de todo lo malo que tiene este modelo político, Leonel Fernández lleva una cuota muy importante sobre sus hombros, porque él fue un ideólogo de este modelo político. No vamos a estar hablando tontería de que ahora... Electoralmente, ¿cómo tú lo ves? ¿A quién? A Leonel Fernández. No, Leonel Fernández no tiene posibilidades electorales. No tiene. No, él va a negociar por una cuota de poder. Que logró en las primarias abiertas, pero primarias, sí. Porque fue casi un empate. Sí, Gonzalo, bueno, pero eso no cuenta. Sí, pero estamos hablando de unas primarias. Ahí, por ejemplo, en las primarias del PLD, si mis números no me fallan, el PLD logró cooptar el 25% del padrón nacional electoral, sí, ¿verdad? Sí. Eso es. El PRM, el 5%. Pero el PRM fueron primarias cerradas. Correcto, claro, no, pero estoy refiriéndome al padrón electoral nacional. Okay. Eso está muy bien. Porque, señores, las primarias fueron un intento de salvar la crisis que tiene el sistema de partidos políticos. Y lo que ha traído es una crisis, una situación que ha profundizado la crisis del sistema de partidos. Que dicho sea de paso, yo siempre dije que la Junta no tenía por qué meterse en organizar primarias, porque eso iba a traer... Pero si los partidos lo organizaban, la ley fue la que lo planteó. La ley, correcto, sí. En el caso de... usted dice que Leonel negociaría. ¿Cuál sería, en caso de negociar, hay espacio para negociar, Leonel, con la parte del gobierno? No, Leonel negociar, no, porque Leonel se va a hacer un harakiri. Y yo sé que le va a costar mucho trabajo que le cuenten los votos en mayo. Pero él no sale tan mal en los números que yo he visto. Bueno, eso lo tendríamos que ver, pero no creo que salga tan bien. Esa es la situación. Y otra cosa está... ¿Tú tienes una teoría de que el PLD en la convención, después de todo esto, no hubo una división, sino un fraccionamiento? Un desprendimiento. O sea, en el PLD no ha habido división, sino un desprendimiento. Explícate eso.
Bueno, una división es cuando tú te llevas con cierta envergadura parte de las estructuras del partido. ¿En qué proporción usted entiende que fue ese desprendimiento? No te puedo decir, porque es que el PLD hace mucho que dejó de ser un partido orgánico para convertirse en un partido abierto, populista, y eso es muy difícil de calcular. Pero yo veo que incluso la Fuerza del Pueblo no tiene estructuras a nivel nacional. El hecho de que el PLD lo capitanea ahora el ingeniero Temístocles Montá, quien estuvo sometido por el caso de Brecht, que incluso estaba dentro de lo que la Marcha Verde reclamaba, ¿qué impacto tendría en ese partido? Mira, ¿No impacta el que impacta es el candidato? Mira, Temístocles Montá toda la vida ha sido un hombre del PLD. Sí, toda su vida. Él podrá haber tenido los problemas que haya tenido, pero siempre ha sido un hombre del PLD, y no un hombre más del PLD, sino una figura importante dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Porque Temístocles Montá, mucha gente no lo conoce, yo trabajé con él 8 años, cuando el proyecto WASBIT y esas cosas, o sea, y tú lo sabes, Eure. Sí. Y Temístocles Montá siempre ha sido un hombre con una visión estratégica bastante aguda para buscar salidas en momentos difíciles. Temístocles Montá no es un político del montón, te lo digo. Él puede estar ahora mismo en términos de imagen en una posición de desventaja como lo está. Y eso no lo discuto con nadie. Y razones hay suficientes, pero Temístocles Montá es un hombre que sabe articular políticamente. ¿Cómo tú valoras la candidatura de Gonzalo Castillo y a él como fuerte electoral? Mira, Gonzalo Castillo quizás no fue el candidato más idóneo para llevarlo como candidato a la presidencia en este torneo electoral del 2020. Por múltiples razones, sobre todo porque en Gonzalo tú no encuentras una trayectoria de un discurso político, como por ejemplo lo ha tenido Domínguez Brito en diferentes ámbitos, con funciones muy comprometedoras políticamente, porque ser procurador general de la República, haber sido ministro de Medio Ambiente, haber sido fiscal del Distrito Nacional, pues te abren un espectro de proyección que no te lo abre un Ministerio de Obras Públicas. Quizá Gonzalo se hizo más conocido porque convirtió el Ministerio de Obras Públicas, en vez de un Ministerio de Administración de Construcción y Procesos, lo convirtió también en un ministerio con servicios. Exacto. Y eso fue un aporte importantísimo. Porque antes la Comipol, la Comisión Militar y Policial, que está en la ley orgánica de ese ministerio, lo utilizaban para ir a cuidar casas de queridas y de funcionarios. Sí. Los vices pueden pero escúchame, déjame terminar. Sí, déjame terminar la idea. Cuando culmine la sesión. Entonces Gonzalo Castillo tiene esa desventaja. Tiene otras ventajas, es un hombre empático, es una persona que te digo, que se ve sencillo, humilde, es un hombre muy pragmático. Gerente. Y eso es bueno y eso es malo, porque los hombres pragmáticos a veces se focalizan mucho en la inmediatez. Y el hombre que suele asociar el pragmatismo con los análisis tiende a cometer menos error. Pero en estas elecciones hay una situación que flota en el ambiente político y social. Y te lo digo yo porque yo hablo con muchos empresarios. Vengo de una familia también que ha tenido empresa, tuvo empresa hasta hace poco tiempo. Y hay algo que le preocupa mucho a la gente. Vamos a ver. ¿Qué? Los gobiernos PRD, PRM no, porque nunca ha sido gobierno, pero ahí hay en el PRD. Bueno, en el PRM está la quintesencia del PRDismo. Han sido gobiernos que han sido muy erráticos en su dirección del Estado en lo que se refiere a lo económico. Y yo he escuchado, y esto lo digo, Oli, porque me ha sorprendido de personas que yo pensé que
tenían una decisión tomada. Y mucha gente, sobre todo en los poderes fácticos de este país, que tienen un peso determinante en los procesos electorales. Y es que hay gente preocupada porque... Pero espérate, déjame terminar la idea. Porque han visto en el entorno de Luis personas que, si bien tienen capacidades, sus capacidades no están experimentadas en el Estado. Y también otros que ya han participado y han defendido situaciones que han tenido un impacto negativo muy real sobre la economía nacional. Lo que tú estás mencionando son Andy Dawager, quizás, que está con el gobierno de Danilo. Andy Dawager, pero, y no Pedro Silverio, que está, por ejemplo, que tiene experiencia de Estado. Sí, y Pedro, está en el equipo de Leonel, de Luis Abinader. De Luis Abinader, sí. Y, por ejemplo, gente con talento económico y que sabe cómo funciona la economía. No sencillamente. Pero hay otro factor. Pero escúchame, déjame terminar. Yo no te estoy hablando, quizá el equipo de Luis en términos económicos es muy bueno. Es muy bueno. Tú tienes a Miguel Seara en políticas sociales, sí, por ejemplo, que es un hombre que trabajó en el PNUD, pero sí, tiene política monetaria Pedro Silverio. Pero el Estado y el PNUD son dos espacios muy diferentes. No, el PNUD es lo social, por eso te hablo de política social. Sí. Pero tú tienes un hombre como Pedro Silverio. Pero bien, el problema es que se flota cierta incertidumbre sobre el PRM. Es una percepción que existe. Y no es que yo lo quiera. Y además tiene un hombre que entiende la economía como Luis. Sí, es decir, que a diferencia... Hay otro factor. Pero no me responda haciéndome campaña política. Claro. No te estoy respondiendo. Dice que hay una preocupación. Hay una preocupación. Oye los argumentos. Hay una preocupación. Hay una porque preocupación. Los sectores fácticos lo que me han ¿sabes dicho una cosa? Luis va a ganar. Pero oye, el empresario poderosísimo. Oye, escucha. Luis tiene la elección ganada. Sí, Luis va a ganar. Sí. Oye la preocupación. Sí, pero acuérdate, y no quiero hacer alusiones personales porque le tengo mucho aprecio a la esposa de Luis Abinader, es hija de una familia que ha sido amiga mía por muchos años. A Luis no se le ve como un hombre que ha construido su éxito, sino que lo ha heredado. ¿Cómo? Que son dos cosas muy diferentes. ¿Cómo? Eso es no conocer a Luis. Bueno, oye, entonces que no ha construido su éxito, sino que lo ha heredado. Oye, es no conocer a Luis. Bueno, pero espérate, esa es la percepción. El sector empresarial lo conoce. Luis es un hombre. Oye, Luis. Escúchame, yo sé. Y ha tenido altas y bajas y fracasos y éxitos, como todo el mundo. Así es. Pero la percepción no es esa. Él sabe comunicar muy bien, es un hombre muy sosegado, eso está fantástico, pero hay incertidumbre. El PRM crea en ciertos nichos sociales mucha incertidumbre. Y hoy en día en República Dominicana, date cuenta que la visión sobre los temas de la corrupción son muy particulares. Si tú ves el Latino Barómetro de las Américas, hay una pregunta que concierne a República Dominicana y a la región, donde le preguntan a la gente, ¿qué tú prefieres? ¿Estabilidad con corrupción o honestidad sin estabilidad económica? Y la gente quiere estabilidad con corrupción. Daniel, ¿mantienes tu posición de independiente o estás apoyando a algún candidato o algún partido? No me siento motivado a involucrarme en política. ¿Ni tienes compromiso con...? No tengo. que te sientes en libertad de opinar ningún compromiso. Mi último compromiso político fue cuando apoyé a Danilo Medina en el 2012 y llegó hasta las 12 del día del 16 de mayo del 2012. O sea, en el 2016 usted no lo apoyó a Danilo. No apoyé a nadie. Es más, yo no fui a votar. ¿Por qué fue ese tu último compromiso? No, porque sencillamente cuando tú ves que un presidente se sienta, se juramenta, se sienta y te nombra personas que lo que tienen una trayectoria de fracaso, tú no puedes seguir apoyándolo. Okay. Una cosa, ¿confías en nuestros partidos políticos y en las instituciones para concluir que independientemente sean cuales sean los resultados, estos serán aceptados? Esa es la primera parte de mi pregunta. Y la segunda parte, en caso de que haya algún sector que quiera hacer travesuras, tenemos instituciones fuertes para detener esto y que podamos mantener la paz y el orden institucional durante todo el año. Mire, querida amiga, a mí me preocupa mucho
las muestras de inmadurez que han dado dirigentes políticos que yo tenía una visión de ellos muy diferentes. Muy diferente a la que han mostrado. Y esto en todas las parcelas políticas, en todas, para que no diga que estoy señalando a Leonel ni que estoy señalando a Luis. Yo al contrario, Luis lo admiro porque él es un tipo que él sabe a lo que va y sabe lo que le conviene y está dando muestra de eso, pero está cometiendo ligeros errores que le podría criticar, pero si lo haría, se lo diría personalmente a él. Okay. Mira, aquí en este país no hay instituciones lo suficientemente sólidas para en estos momentos echarse sobre los hombros una crisis política. Y sobre todo una crisis política que se genere a partir de el asunto electoral, la contienda electoral. Ahora, aquí hay grupos sociales con suficiente arraigo en la sociedad dominicana y autoridad que sí en ese caso tendrían que intervenir y apuntalar las instituciones que le corresponda preservar la paz pública. Y hay un grupo social que ha alcanzado niveles de madurez que quizá ni usted ni yo nos imaginamos. Y es un sector del pueblo dominicano que mira el escenario con mucha ecuanimidad y no está dispuesta a que se le degrade su calidad de vida y que se le degrade eso en términos... Eso es difícil de medir, Pau. Esa es la clase media. Sí, la clase. Los ricos nunca se afecta su calidad de vida y los pobres viven del sí, gobierno. Pero escúchame. Ahora, la clase media... José, los ricos viven de sus negocios. Y si se produce una crisis... Pero son en términos cuantitativos, son muy pocos. Sí, pero está bien. Pero hay una clase... El consumo de esa población. De esa población. Pero el 80% de la economía dominicana depende del gobierno. Oye, aquí el que intente... El gobierno sabe el que intente trastocar en la próxima coyuntura electoral el equilibrio, este equilibrio tenso en que vivimos los dominicanos, pero es un equilibrio que nos permite discurrir con cierta fluidez. Se va a crucificar políticamente. Oli te quiere hacer una pregunta. Sí, dígame, don Oli. Tenemos el tema de la seguridad ciudadana como una de las principales preocupaciones. Vamos a la gente. Perdón. No, digo, tú vas a cambiar de tema. No va a cambiar de tema. Es el último tramo de la entrevista. Pero la pregunta es política o de seguridad. Es política. Tenemos, porque vamos al final las tensiones fronterizas. Es decir, ayer salió una noticia. Pero, Dios mío, pero déjeme hacer mi pregunta. Pasa la pregunta como tú quieras. Por favor. Es decir, estamos hablando con un experto. Vamos a sacar los resultados para ilustrar a la población. Correcto. Es decir, tenemos esos desafíos que políticamente hay que enfrentarlos. ¿Hasta dónde? ¿Cómo pesan esos eventos? Es decir, el hecho de que la gente se estén dando linchamientos incluso a personas sospechosas de cometer delitos. ¿Cómo impacta esto en el proceso electoral? Esto tiene un impacto político, el tema fronterizo, el tema migratorio, el tema de seguridad ciudadana. Adelante, por favor. ¿Tiene esto un impacto electoral? ¿Es parte del discurso para persuadir una franja de la población para que vote? Mira, el tema de la seguridad es un tema que se reitera en todos los estudios como la principal o la segunda principal preocupación a nivel nacional. El tema fronterizo y de la fusión, etcétera, esos son temas que se han instalado para sacar capital político porque no se analizan desde el punto de vista que se requiere. Porque tú no puedes analizar ningún fenómeno desde el punto de vista anti. O sea, eso. Tener un Estado fallido al lado, eso no es un tema, y un flujo migratorio que ya el propio gobierno admite que le obligue a llevar los jefes catrenses a la frontera cada vez que hay un feriado, ¿no es un tema de preocupación? Es un tema de preocupación, pero es un tema de preocupación muy localizado. ¿Te das cuenta? Y son las manifestaciones de fallas estructurales que se producen a nivel del Estado dominicano y que el gobierno las reproduce.
Eso es un tema. Por ejemplo, nosotros tenemos una confusión entre... Electoralmente eso no produce nada. Eso tiene muy bajo efecto. Quizás, creo que hay una pequeña parte de la población que sí puede estar muy interesada y podría recibir influjo de esos temas. Pero los temas ahora mismo fundamentales y que se han tratado poco es el tema económico, es el tema de la seguridad ciudadana. ¿A propósito de la seguridad, Daniel, antes de que... Garantías jurídicas. El costo de la vida, que es un tema que bueno, yo digo temas económicos, porque hay un tema que es muy preocupante, las garantías jurídicas. Que eso es un tema que cada vez va tomando mayor dimensión en el país. En el tema de seguridad, antes de que terminemos la entrevista, tú, José, se acaba de aprobar un proyecto de ley de seguridad perimetral en el Congreso, supongo que tú lo conoces. Claro. Quisiéramos entonces oír tu opinión sobre esto y cómo abordar desde esa perspectiva la realidad de la seguridad ciudadana dominicana. Mira, el tema de la seguridad ciudadana es un tema político y un tema de políticas públicas. Fíjate, a ver, tiene dos dimensiones. Es un tema político porque es un tema que para abordarlo, y José acaba de hacer uno de los aportes más valiosos que se han hecho en la historia legislativa dominicana y por lo cual lo felicito. Gracias, hermano. Y José sabe que desde que él empezó a sistematizar este tema, yo estuve acompañándolo. 2015, 2016. Sí, en todo. O sea, tú manejas bien, conoces bien. Sí. Es un tema que para mí, lo que propone José es un gran punto de partida, porque eso hay que decirlo. El tema de la seguridad en República Dominicana no se puede resolver sin una mesa de diálogo sincera y realista. ¿Hasta qué punto? Porque hay situaciones que implican poder, que hay que resolver. ¿Hasta qué punto la policía puede ser un organismo independiente en el aparato del Estado, de que subordinada al presidente de la República? Y en el 2010 le dieron un rango constitucional. Se lo constitucionalizó. Sí, una cosa de loco. Sí, no. Que el jefe de la policía tiene que despachar con el presidente. Con el presidente. Oye, esa vaina. Pero por otro lado se contradice porque dice la Constitución que toda instancia del Estado debe estar bajo la sombrilla de un ministerio. Encontramos la Dirección Nacional de Control de Drogas, una tumoración que flota con un nivel de autonomía y discrecionalidad que la ha llevado a una secuela de escándalos que podrían ampliarse si se mete el bisturí y se hace una incisión profunda de qué ha pasado en la Dirección Nacional de Drogas a través de todos estos años. Entonces, hay que ver hasta qué punto el liderazgo político está dispuesto a algo que es imprescindible para resolver el problema de la seguridad, porque es un problema transversal al poder, sí. Y está dispuesto pues a enfrentar a grupos que tienen poder en República Dominicana y que hay que empezarlos a despojar, hay que empezarlos a desposeer ciertos niveles de determinación que tienen en las agencias del Estado. Una vez que se apruebe definitivamente, que se promulgue la ley, este reto de aplicarlo, el reto, de hacerlo realidad. Pero eso es una transición que toma años. Eso no es que, porque una de las principales cosas que tú le tienes que cambiar aquí en la bóveda cefálica a los policías, la mentalidad que ellos tienen sobre su función, la visión que tienen sobre sí mismos. Date cuenta, María Elena, cuando se aprobó la última reforma de la ley de policía, que es una ley orgánica, yo dije, pero señores, usted no puede reformar o transformar una policía cuando la parte de lo que es el elemento medular de la policía, que es la doctrina, tiene 2 párrafos. O sea, yo trabajé con Alexander Sequén en la de Guatemala y eran 2 tomos de 700 páginas, la parte de doctrina policial. ¿Por qué? Porque una ley orgánica de policía sin una doctrina bien trabajada profundamente y con criterios claros es como una religión sin dogmas.
Oye, esa vaina. O sea, venga lo que sea. Una ley sin filosofía, no importa que no sea orgánica. No, sin filosofía no sirve. No sirve para nada. Lo que nos diferencia de los animales es la filosofía. Por eso, José, esa ley que tiene la policía, más que una ley para darle sentido social y político a una institución, es una ley de corte administrativo. De cómo funcionamiento. De funcionamiento operativo, pero operativo en términos internos. La policía no tiene definida su relación con la sociedad. Señores, el principal soporte de una buena calidad de gestión policial es la ciudadanía. A mí cuando Castro Castillo era jefe de la policía, que lo traté, no lo conocía, lo traté. Un día me presentó un legajo como de 700 páginas y me dijo, este es mi proyecto. Y yo le dije, ¿dónde está y dónde se persigue aquí consolidar la relación de la policía con la ciudadanía? Y me lo buscó. Eran 2 páginas y las arranqué y le dije, mire, si usted logra esto, usted pasa la historia como jefe de la policía. Mira, antes de que te vayas, finalmente, brevemente, ¿en qué hemos fallado con el tema de los feminicidios? Señores, ¿en qué hemos fallado? En que no atacamos las causas. ¿Cuáles son las causas? No tenemos políticas definidas, tenemos acciones parches, o sea, queremos construir un traje de parches y de situaciones aisladas que no conllevan a nada. Es un problema bastante complejo porque, señores, la violencia estructural, y eso hablábamos la Luz y yo los otros días, la violencia estructural es una violencia difusa. Claro. La violencia delictiva tú la identificas de dónde proviene, pero la violencia estructural se convierte en una cultura y tú tienes que... ni cuentas te das a veces. No te das cuenta, no, porque tú la percibes como algo normal, natural. Exacto. Pero cuando dice que no hemos atacado las causas, ¿cuáles son esas causas? Bueno, las causas son una cultura, entre otras, una situación de un trayecto de exclusión de la mujer en la vida nacional. Y todo eso lo tenemos que seguir superando. Y toda una serie de elementos que han ido colocando en el imaginario de un sector de la población, hasta de las propias mujeres, no voy a decir de los hombres, hasta de las propias mujeres, a las mujeres como un actor complementario, es más, ni siquiera complementario, sino casual de la sociedad. El doctor Amaury García, el director de Neyares Lora, nos llama para felicitarnos por el año nuevo y por la entrevista de Pou en el programa. Él dice que no tiene desperdicio la participación. Saludos, doctor. Saludos, doctor. Saludos. Muchas gracias. A todos. Se le aprecia al doctor Amaury García. Brillante, un científico. Miren, yo quiero decirle que cuando Amarante Barreto fue ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Barreto, sí, me llamó porque él fue de los que participó en la maestría de seguridad y defensa de la Fuerza Armada. Sí, que yo fui de los fundadores de esa maestría junto con el general Noble Espejo y nuestra amiga, escúsenme que cuando pasan los años uno se le... y no solamente por eso, Pau, es que tú, o sea, ahora con los dispositivos electrónicos, tú no tienes que recordar todo, tú lo que tienes que ser un buen referencista. Sí, nuestra amiga Alejandra Liriano, que es una profesional, la viceministra. Sí, una profesional excelente, brillante, una de las mujeres más capaces de este país, me atrevo a decir. Brillante, Alejandra. Pues nosotros empezamos, cuando eso se empezó fue en tiempos del gobierno de Hipólito, que era... Sí, Noble Espejo era jefe del ejército. No, Noble Espejo en ese momento ya no estaba como jefe. No, pero era un general importante. Sí, era un general, porque Noble Espejo siempre fue un militar de carrera. Un militar de carrera, doctrinario de visión clara. Y entonces... Saludos para él. Sí, una estrella de hombre. Yo lo quiero como un hermano. Hombre honesto como pocos. Sí. Entonces el general Soto Jiménez, que en ese momento era ministro, pues dio apertura a que eso se iniciara. Entonces ahí yo conocí al licenciado Amarante. Él me llamó y me dijo, Daniel, el problema de la violencia y la prevención. Y yo le dije, pero... y me hizo una afirmación, porque lo de la prevención sale muy caro. Y le digo, es la parte más barata.
es la parte más barata que tenemos, la prevención. La prevención no se ve, no deja resultados. Y eso a todo nivel. No se inaugura, o sea, la prevención de que inaugura un prevenido. Una pregunta para Déjeme concluir. Y me dice, le digo, no, pero eso es lo más barato que usted tiene como ministro, porque Interior y Policía no cuenta con muchas cosas. Y le dije, usted tiene el sistema educativo, usted tiene el sistema de salud, ustedes tienen las juntas de vecinos a través de los ayuntamientos, en los barrios. La sociedad tiene todas las estructuras, lo que pasa es que ustedes la miran desde la acera del frente. Si ustedes logran establecer un compromiso. Bueno, eso es seguridad perimetral, ¿no? Entonces ahora, todos los actores a alguien se le ocurrió después de que las mesas de seguridad y género, que ha sido un intento de sustituir esa idea, pero sin ningún tipo de contenido. José, sin ningún tipo de contenido. Pero al final la música urbana, espejo de lo que ven los jóvenes que la componen y la cantan, o causante de los problemas que están en la comunidad. No, se produce una sinergia. Los hombres, esa es la respuesta. Brillante. Bueno, y una sinergia o un círculo vicioso. El problema es que la ley 5088 dice que no se puede promover la droga. Claro. Entonces, si los cantantes urbanos promueven la droga y promueven la violencia, están violando la ley. Claro. Y el Estado ni siquiera sabe que esos contenidos Pero tú sabes que si tú intentas intervenir esa expresión, fundamentándote en eso, se te amplifica más. Bueno, gracias a Daniel Pou, brillante. Porque no puedes prohibir, tienes que regular. Son cosas distintas. Esa es la violencia si tú me escribes un debate que promueve la droga, yo te pongo una multa de 5 millones de pesos, yo no te lo prohíbo. Claro. Prohibirlo es estimularlo. Yo te pongo una multa de 5 millones de pesos para que tú no tengas incentivo para hacerlo. Eso es otra cosa. Porque al final eso es un negocio. Perfecto. Gracias a Daniel Pou, politólogo, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana y en todo lo que tiene que ver con el ambiente electoral. Brillante entrevista. Gracias por esas orientaciones. Que Dios te siga bendiciendo, hermano. Felicidades. Bueno. Cambio fuera, Mauricio.